San Luis Potosí, un estado en el corazón de México, es conocido por su rica historia minera y su impresionante arquitectura colonial. Pero más allá de sus plazas soleadas y sus iglesias barrocas, se esconden leyendas oscuras susurradas de generación en generación. Hoy nos aventuramos en una de esas historias, la de una hacienda olvidada por el tiempo, cuyas paredes de adobe guardan secretos que hielan la sangre. Bienvenidos a la Hacienda de la Parada, un lugar donde el pasado nunca ha muerto del todo. La historia de la Hacienda de la Parada se remonta al siglo XVII. Fue una de las fincas más prósperas de la región, dedicada a la agricultura y la ganadería. Imaginen por un momento la vida aquí en el bullicio de los trabajadores en los campos. El olor a tierra mojada, el poder y la riqueza de los hacendados que caminaban por estos mismos pasillos. Pero con la riqueza, a menudo viene la tragedia, y esta hacienda no fue la excepción. Se cuenta que uno de los dueños, un hombre de carácter implacable y corazón de piedra, cometió actos de una crueldad indescriptible contra sus trabajadores. Las injusticias eran el pan de cada día, y el sufrimiento se impregnó en cada rincón de la propiedad. La leyenda más persistente habla de un tesoro, una fortuna en oro y plata, que el hacendado acumuló a costa del sudor y la sangre de muchos. Se dice que, temeroso de que se lo robaran, lo enterró en un lugar secreto dentro de los vastos terrenos de la hacienda, y que su espíritu codicioso aún lo custodia. Con el paso de los años, la prosperidad de la hacienda se desvaneció. La Revolución Mexicana cambió el panorama del país, y muchas de estas grandes fincas cayeron en el abandono. La Parada no fue diferente. Sus muros comenzaron a agrietarse, la naturaleza reclamó los campos de cultivo, y el silencio se apoderó de los patios que antes rebosaban de vida. Pero no era un silencio completo, era un silencio pesado, cargado de ecos del pasado. Los pocos valientes que se han atrevido a explorar sus ruinas por la noche cuentan historias que ponen la piel de gallina. Hablan de lamentos que surgen de la capilla abandonada, como si las almas atormentadas aún rezaran por su descanso. Otros juran haber visto la figura sombría de un hombre a caballo, vigilando la propiedad, galopando sin hacer ruido, una silueta oscura contra la luz de la luna. ¿Será el espíritu del hacendado, eternamente atado a su tesoro y a sus crímenes? Una de las historias más escalofriantes es la de la novia de la hacienda. La leyenda cuenta que la hija del hacendado se enamoró de un peón, un amor prohibido que desafiaba todas las barreras sociales de la época. Planeaban escapar juntos, pero su padre descubrió el plan la noche antes de la fuga. Cegado por la furia, encerró a su hija en una de las habitaciones más altas de la casona principal. Lo que sucedió después varía según quien cuente la historia. Algunos dicen que ella se quitó la vida, arrojándose desde la ventana. Otros, que murió de pena y soledad. Sea cual sea la verdad, los visitantes afirman haber visto una figura blanca y vaporosa asomada a esa misma ventana, una silueta femenina que parece buscar a su amor perdido en el horizonte. Se escuchan susurros y sollozos provenientes de esa habitación, incluso cuando el viento está en calma. Su tristeza, dicen, es tan palpable que puede sentirse como un frío repentino que te recorre la espalda. Pero los fenómenos no se limitan a apariciones visuales o auditivas. Los investigadores de lo paranormal que han visitado la Parada han documentado una actividad inexplicable. Sus equipos registran fluctuaciones electromagnéticas extremas, psicofonías con voces claras que responden a preguntas y cambios bruscos de temperatura en habitaciones cerradas. Han grabado la voz de un hombre diciendo "fuera" y el llanto de una mujer. Es como si las paredes mismas tuvieran memoria y se negaran a olvidar el dolor que presenciaron. El lugar más activo, sin duda, es la antigua casa principal. Cada paso sobre los suelos de madera crujientes parece despertar a los espíritus. Se han reportado puertas que se abren y cierran solas, objetos que se mueven de lugar, y la sensación constante de ser observado por ojos invisibles. Los lugareños evitan el lugar después del atardecer. Para ellos no es solo un conjunto de ruinas, es un portal a un pasado que se niega a descansar. La búsqueda del tesoro del hacendado ha traído a muchos aventureros a lo largo de las décadas. Armados con mapas antiguos y detectores de metales, han excavado en los patios, sótanos y campos circundantes, soñando con encontrar la fortuna oculta. Pero nadie ha tenido éxito. La leyenda dice que el tesoro está protegido por una maldición. Quienes lo buscan con avaricia son ahuyentados por manifestaciones terroríficas, apariciones, ruidos ensordecedores o una sensación de pánico tan abrumadora que los obliga a huir y no volver jamás. Un relato local habla de un grupo de hombres que, hace unos 50 años, creyeron haber localizado el lugar exacto del tesoro. Cavaron durante toda la noche, pero a medida que se acercaban, el ambiente se volvía más denso y opresivo. Las herramientas se les caían de las manos, escuchaban risas burlonas a su alrededor y veían sombras danzando en la periferia de su visión. Finalmente, aterrorizados, abandonaron todo y huyeron. Al día siguiente, cuando regresaron, el agujero que habían cavado estaba completamente tapado,
como si la tierra misma se hubiera cerrado para proteger el secreto. Otro punto de interés es el sistema de túneles que se dice que corre por debajo de la hacienda. Se cree que estos pasadizos conectaban la casa principal con la capilla y otros puntos estratégicos, sirviendo como rutas de escape o para mover bienes de valor en secreto. Explorar estos túneles es extremadamente peligroso debido al riesgo de derrumbes. Pero quienes lo han hecho describen una atmósfera sofocante. Cuentan que se escuchan pasos arrastrándose en la oscuridad, justo detrás de ti, y una sensación de claustrofobia que va más allá de lo físico. Es como si los túneles fueran las venas de la hacienda, y por ellas, corriera la energía de sus antiguos y atormentados habitantes. La hacienda de la Parada no es solo una colección de historias de fantasmas, es un testamento palpable de la historia de México, de la brecha entre ricos y pobres, de las pasiones y las tragedias humanas que se repiten a lo largo del tiempo. Cada ladrillo derrumbado, cada viga podrida, cuenta una parte de esa historia. Las leyendas que la rodean son la voz de aquellos que no pudieron contar su propia versión. Almas que quedaron atrapadas entre dos mundos, esperando justicia o quizás, simplemente, ser recordadas. Hoy en día, la hacienda es propiedad privada y no está abierta oficialmente al público, lo que solo aumenta su halo de misterio. Sin embargo, su silueta fantasmal se puede ver desde la distancia, un recordatorio sombrío en el paisaje potosino. Para los habitantes de las comunidades cercanas, es un lugar de profundo respeto y temor. Los abuelos advierten a los nietos que no se acerquen, compartiendo las mismas historias que ellos escucharon de sus propios abuelos. ¿Son solo leyendas nacidas de la superstición y la imaginación popular? ¿O hay algo verdaderamente inexplicable habitando entre las ruinas de la hacienda de la Parada? Tal vez la única forma de saberlo sería pasar una noche allí, en la oscuridad total, escuchando los susurros del viento y esperando a que los secretos de San Luis Potosí se revelen. Pero ¿quién se atrevería? La energía del lugar es innegable. Una mezcla de tristeza, ira y anhelo que te envuelve en cuanto pones un pie en sus dominios. Si alguna vez viajas por los caminos rurales de San Luis Potosí y ves a lo lejos las ruinas de una antigua hacienda, detente un momento. Quizás, si escuchas con atención, puedas oír el eco de un lamento, el galope silencioso de un caballo, o el susurro de un amor perdido. Porque en lugares como La Parada, la historia no está solo en los libros, sino viva, respirando en las sombras y esperando a ser contada. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan estas historias que desafían nuestra comprensión, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. ¿Conoces alguna otra leyenda de San Luis Potosí o de tu región? Compártela en los comentarios, nos encantaría leerte. Hasta la próxima, valientes exploradores.